¿Son o eran el Zorro y Robin Hood libertarios, como dice Javier Milei? Le ha dicho que estos eran héroes anarcocapitalistas o libertarios. El zorro verdaderamente es un héroe, es un verdadero héroe. El zorro es anarcocapitalista y es un anarquista de mercado y obviamente, es demonizado. Y seguramente que si estuvieran los medios de comunicación ensobrados por el capitán Monasterio sería un terrible delincuente. Pero el zorro era fabuloso. Creo que esto es errado, aunque no por mucho. Veamos. Dejando de lado a personas históricas en las que se pudo haber basado la creación del personaje del zorro, porque Milei hace referencia al zorro que conocen todos los argentinos, el de Guy Williams, que actualmente pasan por el Canal 13, yo ya no veo ni siquiera capítulos sueltos o raramente porque me molestan mucho los cortes que le meten, que alguien que los vea por primera vez seguramente no se da cuenta, pero los que vimos cada capítulo muchas veces sí. Por ejemplo, en el capítulo del visitador, cortan cuando el capitán Monasterio le dice al sargento García, sarcásticamente, «Lo felicito, sargento», muy espontáneo. Pero volvamos. Don Diego le dice a Bernardo en el capítulo del falso recaudador de impuestos, cuando él y todo el mundo espera que el zorro vaya a salvar a los presos por no pagar un impuesto altísimo y que además vendieron a estos presos como esclavos para las minas, dice Diego. Pero, ¿no te das cuenta que el zorro solo pelea contra la maldad y la tiranía? No debe pelear contra actos legales de su propio gobierno. Y aunque nos guste o no, es perfectamente legal vender el trabajo de los hombres que están en prisión y enviarlos a las minas. Adiós, señor recaudador. No puedo explicármelo. ¿Por qué el gobernador le daría a un hombre así el cargo de recaudador? ¿Y por qué impuso esa renta tan injusta? Tratándose de que ese gobierno es de un Estado, esto no es lo que diría un anarquista, fuera también capitalista o no, ¿verdad? También, tanto Diego como su padre están a favor de revalidar la lealtad californiana a España, y lo hacen en el capítulo en que el gobernador pasa a quedarse en su casa unos días tras haber sufrido un atentado de los llamados rebeldes, que eran los secesionistas, y a los que el zorro combate, aunque no se dice si ese sentimiento secesionista estaba muy extendido o no en la población. En fin, que don Diego y el zorro era un estadista monárquico entonces, y no un anarcocapitalista. ¿Por qué dije entonces que Milei, aunque errado, no erraba por mucho al llamarlo anarcocapitalista? Pues porque creo que sí tenía un fuerte espíritu anarquista, y que lo que le faltaba para convertirse en uno era la teoría anarquista para darse cuenta de que el Estado es un mal. Rebelarse contra la tiranía legal es un signo de anarquismo, pero era el mismo Diego quien juzgaba qué era tiranía y qué no lo era. Es decir, defendía leyes que consideraba justas, pero se rebelaba contra las que consideraba injustas o claramente malas, como se ve en los capítulos del emisario del rey, el señor Basilio. Está en el poder legal del señor Basilio castigar al sargento García poniéndolo en el cepo, y el zorro interviene porque le parece un castigo brutal. «Modérese en su proceder aquí», le dice. También ya se había puesto a castigos brutales cuando el falso comandante Ortega se lo había impuesto al ranchero Pedro Barbosa. También se ve cuando Basilio arresta al señor Esperón por el crimen de traición revelado porque tiene objetos de otros países, algo prohibido que California solo puede, legalmente, comerciar con España, y Diego llama esa ley muy anticuada, y tanto él como el sargento García dicen que ese comercio con otros barcos que llegaron allí es cosa común y corriente, y dadas las condiciones materiales de la población es obvio que ese comercio era beneficioso para todos sin necesidad de mucha teoría económica. ¿Sería entonces el zorro una especie de liberal minarquista, nacionalista y reformista? Esto último porque no se le ven ínfulas de revolucionario social. Es posible, no hay una declaración filosófica explícita, pero con las salvedades hechas puede decirse que el zorro tenía un espíritu tendiente a la anarquía del libre mercado. Otro personaje parecido que Mireia ha mencionado en el pasado es Robin Hood, señalando lo erróneo que es el decir que le robaba a los ricos para darle a los pobres porque, en realidad, le robaba al recaudador de impuestos y al príncipe John para devolver esos impuestos, que consideraba abusivos. ¿Cómo te enseñan en la educación pública, sea de gestión privada o gestión estatal, lavadora de cerebro que a Robin Hood? Te dicen que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Es mentira, y eso un periódico alemán lo señaló bien. En realidad, ¿qué era lo que hacía Robin Hood? Le robaba al recaudador de impuestos, que venía de robarle el fruto de su trabajo a la gente honesta, que se lo quería llevar al sheriff de Nottingham. ¿Y qué hacía Robin Hood? Le afanaba esa plata al recaudador de impuestos y ¿qué hacía? Se la devolvía a los generadores de riqueza originarios. Sin embargo, también apoyaba al rey Ricardo.
Era entonces una persona muy parecida al zorro. No libertarios, pero con un cercano espíritu antitiranías y delimitación del poder, con autonomía moral suficiente para determinar cuándo ciertos poderes legales estaban siendo injustos. Personas y personajes que, por lo visto, en la dicotomía que Bastiat pronuncia como cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano se encuentra entre la cruel alternativa de perder la noción de moral o perder el respeto a la ley, entonces preferían perder su respeto a la ley antes que a su propia moral. ¿Y ustedes?